Vale. Bien, tenemos este ejercicio en donde nos dicen que nos dan una función y tenemos que estudiar y calcular las asíntotas de la función, hallar los puntos de la gráfica cuya recta tangente es horizontal y determinar la ecuación de la recta tangente de la gráfica en el punto de abscisa x igual a 0. ¿Vale? Entonces, lo primero, como nos están diciendo que estudiemos la función, el estudio es calcular todo lo que podamos. ¿Vale? Ángels. Entonces, vamos a empezar por el dominio. ¿Por qué empezamos por el dominio? Porque cuando nosotros calculamos el dominio de una función cualquiera, ya tenemos una pista de dónde podemos tener asíntotas de tipo de tipo vertical. Porque las asíntotas verticales siempre las vamos a calcular en aquellos puntos que estén excluidos de dominio. ¿Vale? O los puntos donde la función no sea continua. Entonces, el dominio de esta función, si te das cuenta, es un polinomio que multiplica a una función de número e con exponente negativo. Es decir, vamos a tener un denominador que va a ser e elevado a x. Por lo tanto, va a ser una función racional. Pero claro, sabemos que el dominio de un polinomio son todos los números reales y que el dominio de e elevado a x también son todos los números reales. ¿Vale? Por tanto, como esos dominios nos dicen eso, vamos a ver cómo sería el dominio de la función racional. Y el dominio de la función x al cuadrado más 3x más 1 entre e elevado a x serían todos los números reales excepto aquellos que hagan e elevado a x igual a 0. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si nosotros resolvemos esa ecuación, e elevado a x igual a 0 no tiene solución. Y al no tener solución, pues entonces el dominio va a quedar que van a ser todos los números reales. Simple y llanamente. Bien, como ya tenemos que el dominio van a ser todos los números reales, podemos decir que la función es continua en todo R o para todo x que pertenezca a los números reales. ¿Vale? Bien. Primera cuestión salvada, ya tenemos el dominio. Segunda cuestión salvada, ya tenemos la continuidad de la función. Y ahora vamos con las asíntotas. Recordamos. Para las asíntotas, siempre tenemos que poner la definición cuando las vayamos a calcular. ¿Vale? Entonces, para la asíntota vertical, tiene la forma x igual a a y lo calculamos haciendo el límite cuando x tiende a
de la función, y esto me tiene que dar más menos infinito. Como no tenemos ningún punto de exclusión de dominio y la función es continua en todo R, no vamos a tener ningún valor de x que me haga la función o el límite de la función igual a más menos infinito. ¿Vale? Solamente se produce esa indeterminación en el límite cuando tenemos puntos de exclusión, que es donde estudiamos las asíntotas verticales. Después, la asíntota horizontal, que tiene la forma I igual a B. Y esta se calcula haciendo el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función, y esto nos da un valor b. ¿De acuerdo? Ojo, en este tipo de funciones, donde tenemos una función de número e, recordamos que aquí hay una salvedad con respecto a la asíntota horizontal. Normalmente nosotros la asíntota horizontal siempre la calculamos haciendo el límite cuando x tiende a infinito. Nunca lo hacemos cuando tiende a menos infinito, cuando tenemos una función de tipo racional, por ejemplo. Pero para las de tipo número e sí hay que hacerlo, ¿vale? Sí tenemos que hacerlo. Porque con la tendencia más infinito me puede dar un valor y con la tendencia menos infinito me puede dar otro. ¿Vale? Y por último, tenemos la asíntota oblicua, que tiene la forma igual a mx más n, donde m se calcula haciendo el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x, y n se calcula haciendo el límite cuando x tiende a más infinito de la función menos mx. Tenemos que decir también que si una función tiene asíntota horizontal, no tiene asíntota oblicua, y viceversa. ¿Vale? Recordamos que las asíntotas oblicuas normalmente aparecían en funciones racionales en las cuales tenemos un grado de numerador 1 mayor que el grado del denominador. ¿Vale? Lo de las reglas de grado, que lo voy a poner aquí. Solamente para las racionales, ¿eh? Solo para una función que sea p de x partido por q de x. Y aquí lo que teníamos es que si el grado de p de x era menor o igual que el grado de q de x, asíntota horizontal. Y si el grado de p de x era igual al grado de q de x más 1, asíntota oblicua. ¿Vale? Entonces, con esa regla de grado, nosotros podemos determinar antes de hacer ningún tipo de cálculo si vamos a tener o no vamos a tener un determinado tipo de asíntota. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos ahora a calcular las asíntotas de esta función. Y vamos directamente, vamos
a calcular la asíntota horizontal. ¿Por qué? Sencillo. Asíntota vertical sabemos que no tiene, porque no hay ningún punto de exclusión, ni en el dominio ni en la continuidad. Por lo tanto, podemos decir directamente que no tiene asíntota vertical, porque no vamos a encontrar ningún valor que al hacer el límite cuando x tienda a un valor concreto nos dé más o menos infinito. No tenemos ningún valor de estudio. Sin embargo, si nosotros calculamos la asíntota horizontal, cuando hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado más 3x más 1 entre e elevado a x, lo que nos queda es infinito partido por infinito, que tenemos que resolver aplicando la regla del L'Hopital. Recordamos brevemente en qué consistía la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital consistía en calcular un límite de tendencia a infinito de tal manera que si nos quedaba la indeterminación infinito partido por infinito, podemos hacer iterativamente iterativamente significa que vamos a hacer el proceso tantas veces como necesitemos. El límite cuando x tiende a infinito de la derivada de la función numerador entre la derivada de la función denominador tantas veces como necesitemos hasta que se elimine la indeterminación. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros hacemos el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 3x más 1 partido por e elevado a x, esto sería igual a infinito partido por infinito, ya lo hemos visto arriba. Sería igual a hacer el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador, que es 2x más 3, entre la derivada del denominador, que es e elevado a x. Sigue dándonos infinito partido por infinito. Por lo tanto, seguimos con la iteración y hacemos el límite cuando x tiende a infinito de 2 partido por e elevado a x. Y esto ya nos da 2 partido por infinito, que es 0. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Vale? Ahora, como la función que tenemos es de número e, deberíamos probar a hacer el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Vale, Ángels? Entonces, si hacemos el límite, no sé si con L'Hopital o no. L'Hopital lo hacemos porque nos queda una indeterminación infinito partido por infinito.
Sabemos que esa indeterminación se resuelve multiplicando y dividiendo numerador y denominador entre el exponente máximo del denominador, pero como e elevado a x no es polinómica, no la puedo resolver así. Y por eso aplicamos la regla del L'Hopital, porque son funciones que no son polinómicas. Una es polinómica, la otra no. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Entonces, si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado más 3x más 1 entre e elevado a x, esto nos va a quedar, o sería igual al límite cuando x tiende a menos infinito, bueno, a más infinito, perdón, de x al cuadrado más 3x más 1 por e elevado a x. ¿Vale? Porque al ser el exponente negativo, nos va a quedar e elevado a menos infinito en el denominador, te lo voy a poner aquí, ¿vale? Esto sería igual a menos infinito al cuadrado más 3 por menos infinito más 1 entre e elevado a menos infinito. Que esto sería igual a menos infinito al cuadrado más 3 por menos infinito más 1 por e elevado a infinito. Es decir, infinito por infinito, que es infinito. Y por tanto no tenemos asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué significa esto? Dime, Ángeles. Dime. Exactamente. Lo haces siempre. Es decir, en el momento que tengamos una función de número e, Ángeles, en ese mismo instante, tú ya tienes que ir pensando que una de las cosas que te van a preguntar van a ser las asíntotas. Seguro. ¿Vale? Por eso cuando estudiamos las funciones, y nos ponen una racional, decimos, vale, sé hacer todo de la racional. Pero hacer todo de la racional es un rollo, porque es hacer un huevo de cosas. ¿Vale? Ahora, yo llego y digo, a mí me pones una función de número e con un polinomio y me pongo a pegar saltos. ¿Por qué? Punto 1. Porque sé que no va a tener asíntotas verticales seguro. ¿Vale? Punto 2. A no ser que la función que tenga acompañando a la del número e sea una función radical, por ejemplo. ¿Vale? Pero si es un polinomio con un número e, sé que no va a tener asíntotas verticales, porque el dominio van a ser todos los reales. Segundo, sé que voy a tener que hacer en la asíntota horizontal límite cuando x tienda a más infinito y límite cuando tienda a menos infinito. ¿Vale? Eso impepinable, pero impepinable de los impepinables. Y sé que voy a tener ese límite. Ahora, una vez que tengo hecha la asíntota horizontal, voy a hacer una breve representación de esa asíntota. ¿Vale? ¿Y por qué digo que voy a hacer una breve representación de esa asíntota? Porque mira, si nosotros cogemos y hacemos gráficamente una mini representación de la asíntota, nos daremos cuenta, si aquí está más infinito y aquí está menos infinito, que esa asíntota horizontal, en i igual a 0, solamente va a afectar a la parte positiva del eje X. Es decir, que esa asíntota solo va a afectar a esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Y que a la zona negativa
no le va a afectar porque cuando tiende a menos infinito nos dice que nos da infinito. ¿Ok? Por lo tanto, sé que no me va a afectar ahí. Bien, seguimos. Bien, una vez que hemos calculado las asíntotas, porque ahora al tener asíntota horizontal ya no tengo asíntota oblicua. ¿Vale? Por lo tanto, el primer punto ya lo tendríamos. Estudiar y calcular la asíntota de la gráfica de f de x. Bien, ahora vamos al segundo punto. Hallar los puntos de la gráfica cuya recta tangente es horizontal. ¿Qué significa que la recta tangente sea horizontal? Bueno, pues si yo tengo una recta tangente horizontal, que lo voy a poner aquí, en realidad es la representación gráfica del teorema de Rolle. Y fíjate lo que pasa cuando tengo una recta tangente horizontal. Supongamos que esto es un grafo. Y supongamos que tenemos en este punto una asíntota horizontal o en este punto una asíntota horizontal. ¿Vale? Si esa asíntota fuese la gráfica de una función, o sea, fuese la recta tangente a la gráfica de una función, pues seguramente lo que tendríamos sería una función que hace así. ¿Vale? Vaya casualidad, ¿no, Ángels? O sea, que en realidad lo que tenemos es que en ese punto y en este punto de aquí, en esos dos puntos, lo que tenemos no es ni más ni menos que un punto máximo y un mínimo. O sea, que en realidad lo que me están preguntando en el apartado B es que calcule los máximos y los mínimos de la función. Así de fácil. Entonces, recta tangente horizontal, que es la aplicación del teorema de Rolle, significa cálculame máximos y mínimos. Por tanto, vamos a recordar el proceso de cálculo de máximos y mínimos. Puntos críticos. Y tendríamos, primero, calculamos la derivada de la función. Segundo, calculamos los valores que anulan esa derivada. Tercero, analizamos, ¿de acuerdo? E identificamos el tipo de punto crítico. Y normalmente lo hacemos o bien con el criterio de la segunda derivada o crecimiento. Una de las dos cosas. ¿Vale? Bueno, pues como la función que tenemos es x al cuadrado más 3x menos 1, creo que era. Más 1, perdón. Por e elevado a menos x.
la derivada de esa función, al ser un producto, sería la derivada del primer término, que sería 2x más 3, por el segundo término sin derivar, más el primer término, x al cuadrado, más 3x más 1, por la derivada del segundo término. La derivada del segundo término... Creo que no te entiendo. La derivada del segundo término sería e elevado a menos x por menos 1. ¿De acuerdo? E elevado a menos x por menos 1. De manera que aquí tendríamos 2x más 3 por e elevado a menos x menos, o si quieres, hacemos más menos x al cuadrado menos 3x menos 1 por e elevado a menos x. De manera que nos va a quedar la siguiente derivada. Menos x al cuadrado menos x más 2 por e elevado a menos x. ¿Vale? Hasta ahí aceptamos barco como animal acuático y todo normal. Ahora, hacemos la segunda derivada de la derivada de la función igual a 0. ¿Vale? Al hacer menos x al cuadrado menos x más 2 por e elevado a menos x igual a 0, por un lado e elevado a x igual a 0 y por otro lado menos x al cuadrado menos x más 2 igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente tenemos que resolver la ecuación de segundo grado. E elevado a x igual a 0 no tiene solución. Y aquí nos quedaría x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Cambiando todo de signo para que no sea más fácil resolver. ¿De acuerdo, Ángels? De donde tenemos que x sería igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 más 8 entre 2. Menos 1 más menos 3 partido por 2. Y nos salen dos resultados. X igual a menos 2 y x igual a 1. Bien, con esto, Ángels, ya tendríamos, hecho, por decirlo de alguna manera, el resultado, ¿vale? Con esto ya tendría el resultado de lo que me están pidiendo en el ejercicio, que es, dime cuándo la tangente es horizontal. Porque aquí la tangente es horizontal cuando la derivada de la función es 0. ¿De acuerdo? Pero aún así vamos a realizar el proceso completo, ¿vale? Vamos a realizar el proceso completo para ver si tengo un máximo o tengo un mínimo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora, para determinar el tipo de punto crítico, lo que vamos a hacer va a ser aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Por qué el criterio de la segunda derivada y no el criterio de crecimiento? Porque es una función cuya derivada es sencilla de hacer. ¿Entiendes, Ángels? ¿Podríamos aplicar el criterio de crecimiento? Perfectamente. Perfectamente. El problema que tenemos es que tenemos un número e, y los cálculos con el número e son más complejos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, si yo cojo la segunda derivada de la función,
la segunda derivada de la función me va a quedar menos 2x menos 1 por e elevado a menos x más x al cuadrado más x menos 2 por e elevado a menos x. O sea, me va a quedar x al cuadrado menos x menos 3 por e elevado a menos x. Y ahí ya puedo sustituir el menos 2 y puedo sustituir el 1. ¿Vale? De una manera mucho más sencilla. Si sustituyo el menos 2, la segunda derivada en menos 2, esta me va a dar mayor que 0. Por lo tanto, x igual a menos 2 es mínimo. Y si sustituyo f en la segunda derivada de f de 1, me va a dar menor que 0. Por lo tanto, x igual a 1 es máximo. ¿Vale? Si lo hubiéramos hecho aplicando el criterio de crecimiento, tendríamos que haber hecho un intervalo de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 2, perdón, que la liamos, de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1 y de 1 a infinito para realizar el estudio. ¿De acuerdo? Sí, te explicas. Escúchame, indistintamente puedes usar un criterio u otro. No hay una regla establecida que diga tienes que aplicar el criterio de crecimiento, tienes que aplicar el criterio de la segunda derivada. No hay ninguna regla que lo diga. ¿Vale? Indistintamente, como digo. ¿Qué ocurre? Que hay funciones donde aplicar el criterio de la segunda derivada es más complejo porque la derivada me va a quedar un pepino. Por ejemplo, imagínate que tenemos una función polinómica racional donde la primera derivada ya es un cociente y la segunda derivada obviamente va a ser la derivada de un cociente. Pero claro, la segunda derivada va a ser mucho más compleja que la primera. Con lo cual tenemos un problema. En una función polinómica... Ahí le has dado. Es que ese es el tema. Por eso explicamos los dos criterios. Porque si el criterio de la segunda derivada me resulta muy complejo, ¿vale? Muy difícil. El criterio del crecimiento siempre lo voy a poder aplicar. Pero determinando perfectamente los intervalos y los valores que vamos dando para cada intervalo. Es decir, aquí el menos 100, aquí cogería el 0 y aquí cogería el 100, que son valores que están dentro de esos intervalos y son valores, son elementos de valoración de esos intervalos. ¿Vale? Y acuérdate que lo que hacemos es analizar el signo de la derivada de la función. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, para esta función que tenemos, evaluar el signo de la primera derivada puede ser más complejo por el tema de que tenemos una función de número e. ¿Entiendes? Entonces, si yo llego y digo, mira, para que te hagas una idea, si yo sustituyo el menos 100 aquí, ahí el menos 100 me da negativo. Si yo sustituyo el 0 me da positivo. Y si sustituyo el 100 me da negativo. Entonces, yo aquí lo que estoy viendo es que en este punto ahí decrece, crece y aquí vuelve a decrecer. Con lo cual lo que tengo es clarito.
En x menos 2 tengo un mínimo, que ya lo sacaba con la segunda del criterio de la segunda derivada, y en x1 tengo un máximo, que ya lo sacaba con el criterio de la segunda derivada. ¿Lo pillas? Entonces aquí es donde tenemos el lío. ¿Vale, Ángels? ¿En qué criterio aplicar? Me da igual aplicar un criterio que aplicar otro. Me es indiferente, como te digo. Lógicamente, obviamente, no tenemos el problema si nosotros afinamos con la función. Por eso es muy importante, desde el primer momento, entender qué tipo de función estoy afrontando. Porque automáticamente yo ya tengo una función polinómica con el número e y yo sé que si me piden calcular máximos o mínimos, yo personalmente atizo, pero vamos, atizo a la velocidad del rayo para calcular, hacer el cálculo con la segunda derivada, porque sé que va a ser relativamente sencilla. ¿Vale? Sin embargo, si la función hubiera sido racional, yo hubiera llegado y hubiera dicho, ojo, función racional va a ser que no. La función racional no me voy a complicar la vida, voy a hacer el criterio de crecimiento. ¿Vale? Bien. Una vez que ya tenemos determinado máximos o mínimos, ya hemos dicho dónde la función va a tener esos puntos. Y yo haría una pequeña representación de esos puntos. Obviamente lo voy a hacer colocando unas asíntotas aquí. Aquí tendríamos i igual a 1 y aquí tendríamos i igual a menos 2. Entonces esta función se va a mover entre esos valores. ¿Vale? Y ahora, me piden que calcule la recta tangente, ¿vale? Recordamos, ¿vale? Recta tangente. Y menos el valor de f de x sub 0 es igual a la derivada de x sub 0 por x menos x sub 0. Por lo tanto, si me dicen en x igual a 0, pues ya sé que x sub 0 va a ser 0, tengo que calcular el valor de la función en 0, tengo que calcular el valor de la derivada en 0 y tengo la recta tangente. Vamos a poner también aquí al lado recta normal. Y la recta normal, y menos f de x sub 0, esto igual, y la pendiente menos 1 partido por la derivada de la función en ese punto de x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Vale? Con lo cual, si me piden la recta tangente, uso la primera fórmula, si me piden la recta normal, uso la segunda. Aquí me están pidiendo la recta tangente en x igual a 0. X sub 0, x igual a 0. Bueno, pues ¿cuánto vale la función en 0? Pues la función en 0, si me voy aquí, la función en 0 vale 1 partido por 1, que es 1. ¿Cuánto vale la derivada de la función en 0? Pues la derivada de la función en 0 vale 2. A partir de esto tenemos i menos 1 igual a 2 por x menos 0. O sea, i igual a 2x más 1. Y esa sería la recta tangente. Supongamos que nos hubieran pedido la recta normal. Pues la recta normal hubiera sido i menos 1 igual a menos 1 medio de x menos 2x más 2, o sea, menos 2y más 2
pasando el 2 menos 2y más 2 igual a x menos x menos 2y, bueno, x, perdón, más 2y menos 2 igual a 0. Y son las dos formas en las que podemos expresar la recta tangente. Como punto pendiente, ¿vale? O como recta, ecuación general de la recta, ¿vale? La puedes expresar de las dos maneras. ¿De acuerdo, Ángeles? Porque acuérdate que esto ya lo hemos visto en geometría. O sea, son las dos formas de aplicar la ecuación de la recta.